8:04 de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV. Ya con nosotros Gabriela Peroso está de regreso luego de unas merecidas vacaciones para ponernos en perspectiva con tantos temas que son noticias en nuestro país. Gaby, buenos días, te vi recorriendo Estados Unidos, bienvenida. Sí, gracias Marjorie, de verdad que fue un viaje espectacular junto a mis hijos. Quería enseñarles justamente esa huella de las libertades de las que uno goza en este país, que hemos perdido en nuestra nación, en Venezuela. De hecho, hago aquí una confesión particular. Cuando estábamos en Filadelfia, estuvimos ahí en el lugar en donde se firmó esa declaración de independencia que de alguna manera marcó la independencia de muchos países, porque Simón Bolívar justamente trabajó también de la mano de los estadounidenses para lograr nuestra propia independencia. Y al ladito, en el edificio de al lado, Marjorie, estaba donde comenzaron entonces a darse las primeras luces de la Constitución de Estados Unidos, y me llamaba la atención que explicaban que esa Constitución era tan, pero tan poderosa para el gobierno. El gobierno se hacía superpoderoso frente a los ciudadanos, que por eso crearon la primera enmienda del país, que es la que justamente sustenta la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad de reunión. Y yo le decía a mis hijos que cuando tú pierdes esa libertad de reunirte o de pertenecer a un partido político sin consecuencias o de expresar tu opinión, cuando tú pierdes ese derecho y justamente las autoridades te lo coartan, comienzan a perder tu nación. Y bueno, les recordaba con un poquito de dolor, porque de verdad me puse un poco sentimental, que en Venezuela eso fue lo primero que perdimos, y a partir de allí vivimos lo que estamos viviendo hoy, que no hay elecciones justas, en donde se inhabilitan candidatos y todo eso. Y les dije, esta nueva nación que les va a dar las oportunidades de desarrollarse, por favor siempre luchen porque eso permanezca intacto. Así que creo que fue un encuentro con mi Venezuela y un encuentro con Estados Unidos, y dándole entonces valor a todo lo que tenemos aquí y por lo que seguimos luchando por nuestra Venezuela desde afuera. Qué bueno que le transmitas eso a tus hijos, el saber de dónde son y el hecho de que no olviden nunca cuáles son sus raíces. Eso me parece muy, muy, muy bonito. Porque además conocer la historia nos permite predecir de alguna manera el futuro. Vamos a Sí. entrar en materia, Gaby, porque estamos hablando de este tema que tiene que ver con la noticia en Venezuela, la inhabilitación de María Corina Machado. Para algunos, crónica de una muerte anunciada. Para María Corina, en sus propias palabras, esto tendrá un efecto boomerang, y quisiera que nos dieras tu perspectiva periodística de qué te han parecido las reacciones que ha traído esta inhabilitación. Sí, bueno, era algo, como tú dices, una crónica de una muerte anunciada. Se sabe que elecciones libres y justas en Venezuela no van a haber, por lo menos en las condiciones en las que nos encontramos en este instante. Luego de una inhabilitación, incluso puede venir una orden de captura, que traten entonces de meterla presa. Aquí hay un antecedente muy particular, que es el caso de Nicaragua. Y allí es donde quisiera poner el marcador amarillo. Yo entiendo el discurso de María Corina Machado, obviamente de líderes que se enfrentan a todo, con todo, que van hasta el final, como ella lo dice, y de la esperanza de esos pueblos nacen justamente los cambios políticos importantes en cualquier nación. Sin embargo, ella de alguna manera se amarra a ese tema de la comunidad internacional, y aquí hay que tomar un precedente fundamental, que es el caso de Nicaragua. En Nicaragua se celebraron elecciones, pero apresaron a todos los opositores que tenían chance de vencer a Daniel Ortega. ¿Y qué hizo la comunidad internacional? Lo que estaba a su alcance hacer comunicados, denunciar, pero pasó el tiempo, las elecciones fueron como fueron, amañadas, robadas, sin ningún tipo de alternativa a una oposición verdadera o a un chance de hacerse con la victoria. Y un año y unos meses después, incluso tuvieron que salir desterrados los nicaragüenses, se les arrebató incluso su nacionalidad. No solo los despidieron, sino que dijeron, ya tú no eres más nicaragüense, a pesar de que ellos digan, sí lo sigo siendo, les arrebataron su identidad nacional. Y ese antecedente tan importante, Venezuela no lo puede olvidar.
Entiendo muy bien la jugada de María Corina Machado, su manera tajante de seguirse enfrentando, decir que va hasta el final. Ella confía y quienes justamente crean en este proceso también deben confiar, porque si vas a un proceso y no estás confiando, no estás haciendo absolutamente nada, en que ella va a arrasar en esas primarias, que va a haber una participación muy amplia de venezolanos, sobre todo dentro del país, y que cuando ella está en esa posición de poder, en donde el pueblo venezolano le va a dar legitimidad a través de esas primarias, ella va a obligar al régimen a negociar con ella y con la oposición unida tras esas primarias. No sabemos si eso va a ocurrir, y adicionalmente en esa negociación, ¿dónde quedaría su candidatura? Tú ves a un Nicolás Maduro quitándole la inhabilitación política. Ella confía en que el pueblo venezolano está más inspirado que nunca. Dice que ha visto un sentimiento de si ya me quitaron todo, no importa, voy a luchar más. Pero los venezolanos realmente están organizados para hacer frente a un régimen como el de Nicolás Maduro. Hay muchas dudas, pero también respeto y admiro esa fuerza política que tiene ella, como muchos otros opositores la han tenido en cada uno de los momentos de la historia de Venezuela, porque a veces siento como un ¿qué pasa aquí? O sea, realmente estamos siendo ilusos cuando dicen el pueblo venezolano ha despertado y está mejor que nunca. Esos momentos los hemos tenido una y otra vez, venciendo a Hugo Chávez, venciendo a Nicolás Maduro, venciéndolo o por lo menos enfrentándonos en elecciones, después no yendo a esas elecciones, y así vamos cayendo en una espiral en donde la esperanza sube al máximo. Ahora creemos en María Corina Machado como creímos en Capriles, como se creyó en Guaidó, y después puede venir un desplome significativo. Sin embargo, hay que jugársela, no hay que perder nunca la esperanza, pero es una situación muy delicada. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue reaccionando. No sé si quieres explorar algunas de esas reacciones, Marjorie. Sí, me encantaría que compartieras las reacciones que ha tenido la comunidad internacional, lo que ha ocurrido y cuáles serían precisamente los escenarios. ¿Qué pasa si María Corina Machado gana en las primarias y cómo se enfrentaría a unas elecciones presidenciales si está inhabilitada? Claro, ¿cómo vas a una campaña electoral si estás inhabilitada y si no vas a estar en el tarjetón? Es una pregunta fundamental. ¿Cómo votan por ti si tú no vas a estar dentro de esa elección? ¿Hay posibilidades de que ella sea detenida, que la metan presa? Esa es una posibilidad absolutamente cierta. O la dejen allí como estás inhabilitada, bla, 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 viene otro candidato. Hay varios que se van a prestar a ese juego político. Y ahí entro en lo que fueron las declaraciones de Francia dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque ellos hacen la advertencia cierta de que se repitan las mismas condiciones que en el 2018 en esas elecciones presidenciales. Haciendo esa advertencia, yo sumo otro componente. Mismas condiciones de 2018, donde no hay elecciones libres y justas, donde no tienes un árbitro imparcial, donde no tienes un registro electoral limpio, donde la participación de los venezolanos en el extranjero está en entredicho, donde va a haber una movilización millonaria de parte del chavismo y del madurismo para justamente hacerse con esas urnas, con unos partidos políticos disminuidos, y esas mismas condiciones sumadas a que la oposición sí quiere participar activamente esta vez, ¿qué resultado vamos a obtener? La legitimidad de Nicolás Maduro. Hay un punto fundamental de diferencia entre ese 2018 y lo que vamos a hacer en 2024. En 2018 los partidos políticos se pusieron de acuerdo para decir no puedo participar porque no están las condiciones mínimas dadas para enfrentarme a Nicolás Maduro de una manera justa y libre. Y eso dio pie a que 60 países apoyaran una iniciativa internacional que, para bien o para mal, no dio el resultado final, pero fue el momento de mayor solidez en el respaldo de la comunidad internacional al pueblo venezolano. Y se tradujo a que el mundo entero conociera
de manera profunda la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Ahora, Gaby, ¿qué tanto peso puede tener la comunidad internacional? Veíamos que el Senado de Brasil aprobó darle un derecho de palabra a María Corina Machado, el gobierno de los Estados Unidos también se ha pronunciado estableciendo advertencias, pero hacías una comparación bien interesante, la persecución hacia medios de comunicación y sacerdotes en Nicaragua, el caso del sacerdote Rolando Álvarez, que se niega el destierro. En el caso de Venezuela, ¿vivirán los opositores algo similar a medida que nos acerquemos a las elecciones? Es que se puede repetir el mismo patrón de Nicaragua. ¿Y qué va a hacer la comunidad internacional? Va a hacer una serie de declaraciones, va a haber un poquito de presión, quizás un par de sanciones y nada más, porque por eso apuntaba al momento político. En 2018, más de 60 países desconocieron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y eso ocurrió porque la oposición no participó en esas elecciones. En 2024 van a participar activamente en esas elecciones y eso se podría traducir en legitimidad absoluta de Nicolás Maduro. Hoy la figura, el poder de Nicolás Maduro sigue en entredicho. Para Estados Unidos él no es el presidente de Venezuela, tampoco ya lo es Juan Guaidó, pero no es nadie. Si en el 2024 hay elecciones y le quitan la inhabilitación política un mes antes a María Corina para que intente hacer una campaña, o va Capriles, Manuel Rosales, quien sea, a enfrentarse a Nicolás Maduro, la comunidad internacional no tiene la manera de decir, bueno, esas elecciones son totalmente ilegítimas porque parte del pueblo venezolano y esa oposición las apoyó. Entonces tienes el escenario de Nicaragua, en donde las elecciones quedan a imagen y semejanza de Nicolás Maduro y nada pasa. Y esa comunidad internacional, en su mayor momento de fortaleza, ¿qué pudo hacer contra Nicolás Maduro? Muy poco. Entonces, el escenario es un juego trancado, muy delicado y muy peligroso. Ojo, hay que intentarlo y hay que tratar de que se sienten, pero María Corina Machado dice, después de esas primarias yo voy a lograr que se sienten. Si cuando los 60 países estaban abocados a presionar a Nicolás Maduro no se sentó con los noruegos allí, ¿qué nos hace pensar que se va a sentar en 2024 en la víspera de esa elección? Adicionalmente teniendo a Brasil de su lado, a México, a Colombia, a todos estos países que hasta quieren que vuelva a Mercosur. Me llamaba la atención la forma en que los brasileños le daban la vuelta al tema de María Corina. Decían, vamos a invitar a María Corina no para escucharla a nosotros, los opositores que tenemos clarita la realidad de Venezuela. La queremos invitar para que Lula da Silva escuche lo que realmente está pasando en Venezuela, porque él le preguntaron sobre las inhabilitaciones y dijo que él no estaba al tanto de esa información. Es muy fácil no estar al tanto de esa información cuando estás apoyando a un dictador que está inhabilitando a sus principales opositores y contrincantes. Una persona que realmente tiene posibilidades, si hubiese una elección libre y justa, de ganarle con creces a Nicolás Maduro. Pero como ellos han decidido apoyar a la dictadura y tratar de maquillar todo esto, es muy difícil. Entonces, no sé si vamos a llegar a ese proceso de negociación. ¿Qué crees tú, Gaby, que ha cambiado en el discurso de María Corina Machado? Antes la gente decía que el discurso era como para una élite, ahora vemos el respaldo y los seguidores que tiene de la gente a nivel nacional, que es indudable, y a nivel internacional, donde cada vez le dan más voz a su palabra y más participación. Bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo fundamental por parte de María Corina Machado, que es recorrer el país, no quedarse en Caracas y en entrevistas con los medios de comunicación. Eso también lo han hecho otros líderes de oposición durante la historia. Capriles lo hizo en su momento, Leopoldo López lo hizo en su momento y otros candidatos de oposición lo han hecho. Quizás aquí hay que hacer la comparación, aunque no sé si estaban dadas las circunstancias. Guaidó tenía todo el apoyo de la comunidad internacional, hizo giras internacionales, pero realmente estaba movilizando internamente al pueblo de Venezuela. Esa es una de las grandes dudas. María Corina Machado aprovecha cada ocasión. Ella dice, les dan la orden de detenerme en la alcabala. Y entonces en la alcabala yo también hago campaña, hablo con el militar y el policía, le digo, oye, ¿cómo te sientes? Pero mira, estoy aquí por ti, para darte libertad, para que tu familia pueda tener más recursos, para que tú no tengas que estar matraqueando. Eso
es una estrategia interesante y ella ha estado mucho más cercana al pueblo. Ella Ahora, lo ha hecho durante un tiempo importante, pero ahora más que nunca. sí, y María Corina ha mantenido el discurso a diferencia de otros, entre comillas, líderes que han tenido como esa incoherencia. Quisiera que habláramos de los escenarios. ¿Qué pasa si avanza esta inhabilitación de María Corina Machado? Algunos analistas políticos han aventurado a decir que la figura del conde del Guácharo de Benjamín Rauseo pudiese ser una opción para la oposición. ¿Qué piensas tú? Mira, yo no lo veo posible. O sea, tuviste la postura que él tuvo con respecto a Cuba. Venezuela tiene una herida abierta con el tema del comunismo y de todo este tema. Quizás puedan tener algo de ese tema populista que nos encanta, que nos regalen cosas, no sé qué, pero la gente está clarísima de que en Cuba hay una dictadura y gracias a esa dictadura, la dictadura de Venezuela se ha mantenido. Cuando tú eres tibio con respecto a estas posiciones, yo creo que el pueblo de Venezuela no te lo perdona. Y él es tibio. Ahí vimos que declaró a favor de María Corina, que no deberían hacer eso. Yo no lo veo como una oportunidad. Y es más, él se lanzó en otras ocasiones a ser candidato y quedaban dudas sobre su posible relación con el régimen chavista. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros tuvimos la experiencia de Arias Cárdenas, ¿te acuerdas? Arias Sí, sí. Cárdenas hablaba de que Hugo Chávez era un asesino. Pues estaban de acuerdo, Marjorie. Y aquí no se nos puede olvidar eso. Y figuras como el Conde del Guácharo u otras que en teoría son opositores, han hecho negocios con el régimen de Nicolás Maduro y se pueden prestar fácilmente y el régimen de Nicolás Maduro facilitarles una campaña para que, bueno, ellos sean. Por ejemplo, a mí la figura de Manuel Rosales me preocupa sobremanera. Él se fue a Miraflores a que lo juramentaran, a que lo reconocieran, termina haciendo negocios en Zulia. Es decir, él podría ser un candidato o el conde del Guácharo. ¿Hasta dónde los tentáculos los han tocado a ellos? Y si realmente son opositores, porque una cosa es escogerte como el líder de oposición y otra muy distinta es de verdad querer derrotar a Nicolás Maduro y de eso tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo esta inhabilitación de María Corina Machado, que logra reunir a tantos seguidores, puede afectar el proceso de las primarias? Me dediqué a leer los comentarios de la gente en redes sociales y habla acerca de ese rechazo a esto que ocurrió y la gente decía, pensaban que iba a ser diferente, es decir, la gente está predispuesta con el proceso porque se imaginaban que esto iba a pasar. Sí, la gente se imaginaba que iba a pasar y por eso también hay tanta incredulidad y la gente no se está inscribiendo fuera del país, porque al final dicen, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿por qué pensar que el resultado va a ser distinto? Eso yo lo entiendo y obviamente es respetable. Los venezolanos que están dentro y fuera tienen todas las evidencias para pensar así. Obviamente hay que siempre creer y siempre hacer un esfuerzo adicional y hacerlo, pero esa incredulidad la ratifica Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se mantiene en el poder es reprimiendo. Entonces no podemos pensar que él después le va a cambiar la inhabilitación y la va a dejar competir de una manera sana y que se va a sentar cuando vea que, wow, las primarias votaron tantas personas. ¿Cuántas personas realmente van a poder votar? ¿Cuántas cosas pueden pasar los días previos de esa primaria, que nos vuelvan a quitar la gasolina, que se hagan cualquier cosa puede pasar para que los venezolanos no vayan y depositen en las urnas ese voto? O sea, hay tantas herramientas que tiene el régimen de Nicolás Maduro y también aquí hay una realidad, no todo el mundo está enterado del proceso, Marjorie. Afuera sigo hablando con la gente y no tienen idea que se tienen que registrar, que tenían que estar ya en el registro electoral. Hay mucha desinformación y no tenemos la organización masiva y universal para dar a conocer la información de esas primarias. Sí, Entonces, sabes que hemos tenido testimonios de que la gente le da mucho miedo tomarse la foto con la cédula, que es parte del proceso para hacer el registro, pues, porque la gente a teme mí me pues una parece lista tampón. loquísimo. No sé en qué nación del mundo tienes que tomarle la cédula en primer plano tú y después tú con la cédula. ¿Sabes? Es intimidante hacerlo incluso uno que ya uno sabe.
está como el teflón que, bueno, me resbala, voy a seguir luchando. Imagínate un ciudadano común que tiene a su mamá, a su abuela, a su hijo dentro de Venezuela y que salió a trabajar para poder mantenerlos a ellos, decir, oye, esa fotografía de mi cédula de identidad, ¿a dónde va a caer? Ellos han Claro, dicho que está todo blindado, pero es igual es que uno no sabe si pueden hackear esa base de datos. Imagínate, se ve aquí en instituciones tan blindadas, imagínate. y es un temor cierto que no es infundado de los Correcto. venezolanos, pero fue la decisión que se tomó. Entonces, o sea, hay que respetar al que tenga miedo o al que tampoco creyó, porque hay mucha gente valiente pero que se cansó. Eso también es respetable. Y hay otros que van a creer en el proceso. Y si estás inscribiéndote en el proceso, haz lo mejor posible, que es la posición de María Corina y que la respeto también grandemente. Decir, voy hasta el final y voy a tratar de Eso. que te sientes y negocies. ¿Qué significa esa frase de María Corina Machado de decir voy hasta el final? Porque hay mucha gente que dice vamos a resolver el tema de las primarias y después vemos qué va a ocurrir en las elecciones presidenciales. Es que tienes que ir hasta el final y plantearte todos los escenarios. Yo me imagino que ella ojalá tenga un equipo que diga, si me meten presa, ¿qué? Si me habilitan un mes antes, si nunca me habilitan. La oposición tiene un segundo candidato que realmente sea un opositor con todas las letras que eso implica. O sea, la oposición, lo que pasa es que ahorita están todos divididos, cada quien haciendo su campaña, Marjorie, y no estamos haciendo el plan B, el plan C, el plan D, mientras Nicolás Maduro los tiene toditos, de la A a la Z, con además el poder de llevar él la retórica y la narrativa y cada una de las ejecuciones y medidas represoras para todo el proceso. Entonces, estamos de manos atadas, pero hay que seguir caminando con los brazos amarrados. Gracias Gaby por estas perspectivas. Feliz semana para ti, lo que resta de semana y el próximo jueves estaremos de vuelta con una nueva edición de Perspectivas para ver cómo evolucionan estos temas que son noticia para nuestro país. Un abrazo. Será un abrazo grande, mi Marjorie. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos hoy sus perspectivas periodísticas, analizando estos temas que son noticia en Venezuela y los países de la región. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.